Para que se produzca una infección, es necesario que pueda ingresar un germen infectante y multiplicarse dentro de un huésped, un organismo susceptible. La relación entre el agente y el huésped en el medio ambiente ocurre en general con un equilibrio que permite mantener la salud pese a la continua exposición. Es decir, que vivimos continuamente rodeados, inmersos, compartiendo el medio ambiente o, si quieren, la naturaleza, con una infinidad de microorganismos. Y se produce un equilibrio gracias a que nuestra piel y nuestras mucosas constituyen un verdadero escudo que no permite entrar a estos invasores. Eventualmente puede ser rota esta barrera cuando se rompe el equilibrio entre estos actores que antes hemos mencionado. Es decir, de un lado se encuentra el huésped, nosotros las personas, que participamos de acuerdo a nuestro el estado inmunitario versus los gérmenes que actúan mediante su virulencia y el número de gérmenes. Cuando se rompe este equilibrio, es decir, cuando el estado inmunitario del paciente se deprime por diversas causas como la desnutrición o enfermedades prevalentes y situaciones especiales de la vida, o bien se presentan gérmenes muy virulentos, o no siendo tan virulentos aumenta significativamente el número, puede romperse este equilibrio y producirse la invasión de los gérmenes en nuestro organismo. Los actores en un proceso infeccioso son el agente, que es un microorganismo que tiene la capacidad de producir infección, a lo cual se llama patogenicidad. El huésped, vamos a ver más adelante, y el medio quirúrgico. Entonces, nuestro agente inicialmente es el agente, vamos a ver ahora el huésped, las características del huésped, participa con la susceptibilidad, que es la vulnerabilidad, es decir, la posibilidad de ser afectado, de ser invadido, de ser penetrado por un agente infeccioso. Por otro lado está la resistencia, que es lo contrario de la susceptibilidad, es decir, el conjunto de mecanismos que sirven de barrera a la infección, que impiden la invasión de agentes infecciosos. Y llamamos inmunidad a la presencia, o más bien la producción de anticuerpos específicos. Vamos a ver lo que esto significa. Finalmente, el ambiente quirúrgico como tercer actor en este proceso. Las infecciones quirúrgicas pueden ser exógenas o endógenas. Generalmente son endógenas, es decir, que provienen del propio paciente, del propio enfermo, a partir de los gérmenes que hemos dicho que rodean totalmente y coexisten con nosotros en la superficie de nuestra piel, en la superficie de nuestras mucosas, en el contenido de las vísceras, especialmente del aparato digestivo, pero en general, todo lo que existe en el medio ambiente puede ser agresivo. Una vez que se ha roto el equilibrio y se han roto esos escudos que les había mencionado anteriormente. El origen probable de la contaminación bacteriana en quirófano, vamos a situar todo este tema del proceso infeccioso en el quirófano. El origen más frecuente es el paciente, en la piel del paciente, o en las mucosas, o en el aire que respira, o los alimentos que ingiere, y también de los tejidos infectados o contaminados. Por ejemplo, puede ser foco de diseminación una caries dental o un muñero encarnado, una uña encarnada. Cualquier proceso infeccioso a distancia puede, por vía hematógena, situarse, anidarse en nuestra herida operatoria, por ejemplo. Son menos frecuentes las infecciones provenientes de las manos, por ejemplo, del equipo quirúrgico. Cuando roto las manos inadecuadamente lavadas, o bien los medios con que se lava, por ejemplo, el agua habitualmente en nuestros quirófanos, es la misma que sale por el grifo de sus casas y que no es estéril. Se ha comprobado en cultivos que se han realizado en hospitales
de nuestro medio la presencia de gérmenes incluso coliformes, es decir, gérmenes que habitualmente se encuentran en la materia fecal, también se encuentran en el agua mal denominada potable en nuestro medio. Otra puerta de ingreso para gérmenes puede ser el uso de drenajes y catéteres. Nosotros usamos los drenajes, los drenes, más bien dicho, que son objetos, son comparables vulgarmente a mangueras, más frecuentemente, que se colocan desde el interior, se atraviesan la piel hacia el exterior para sacar, para drenar las colecciones que se pueden producir dentro de, por ejemplo, el abdomen, si estamos operando el abdomen, hacia el exterior y tener un testigo de lo que está ocurriendo. Un dren nos puede avisar si está produciendo un sangrado o si hay una infección o si ha habido una fístula, se ha desentado, se ha abierto una sutura, por ejemplo, intestinal, y puede el dren mostrarnos, por ejemplo, contenido intestinal. Lo mismo los catéteres son igualmente sistemas de administración de líquidos y de medicamentos, pero para colocar estos catéteres nosotros tenemos igualmente que atravesar la piel y llegar al torrente sanguíneo. Con estos instrumentos, las agujas, podemos llevar los gérmenes de la piel del paciente hacia el torrente sanguíneo y a partir de aquí producirse una infección. Y hay que tomar en cuenta también la probabilidad de que seamos portadores, los médicos o el paciente. Vamos a ver un poco más adelante a qué nos referimos con este punto. Y es más infrecuente la probabilidad de que la infección provenga del medio ambiente quirúrgico. Supuestamente es un lugar, un ambiente preparado, esterilizado para este propósito, y no se espera que el material quirúrgico esté contaminado, que el ambiente esté contaminado, por ejemplo, por haberse realizado previamente una cirugía muy contaminada, como una peritonitis por un apéndice perforado, por ejemplo, que pueden quedar gérmenes en el aire, que pueden quedar suspendidos en el aire o en las lámparas, y eventualmente con el movimiento del equipo quirúrgico pueden caer sobre nuestras heridas y producir infección de los tejidos. También puede provenir la infección de los equipos de aire acondicionado, que no debieran usarse en los quirófanos. Debía haber un sistema, se llama de flujo laminar, en que el aire solamente circula verticalmente, de abajo hacia arriba. En nuestro medio no existe este tipo de quirófanos. Y también las infecciones provenientes de otros tejidos a distancia. Le había mencionado la probabilidad de infecciones, por ejemplo, de un absceso odontológico o un orzuelo, cualquier proceso infeccioso en el propio paciente. Doctor, disculpa, ¿no se escucha? Pudiese llegar y contaminar nuestra vida quirúrgica, nuestro campo quirúrgico. Y es de destacar la probabilidad, nuevamente, quiero llamar su atención sobre los dispositivos para vía venosa o monitoreo. Puede producirse esto que vemos acá. Factores de resistencia del huésped, los factores generales y específicos, son, por ejemplo, la edad. Las infecciones son más probables en los extremos de la vida, en los muy pequeños o en los muy ancianos. Doctor, disculpe. El estado nutricional es fundamental, y la integridad de la piel y de las mucosas, es decir, la ruptura de este escudo que nos protege del medio ambiente. Vamos a recordar nuevamente que estamos como tapizados, forrados, por fuera y por dentro, por fuera por piel y por dentro por mucosas. Verdaderamente, por ejemplo, los alimentos que nosotros ingerimos pasan por nuestro interior, pero por un conducto, por un trayecto interior, sin normalmente invadir nuestros tejidos, es decir, por un tubo que está totalmente aislado. Ingerimos los alimentos, se produce la digestión, la absorción de nutrientes y la eliminación de los desechos, pero verdaderamente no entra en contacto con nuestros tejidos.
estamos forrados por fuera y por dentro. Igualmente el aparato respiratorio, ¿no? El aire entra, nos nutrimos con el oxígeno, se intercambian los gases y se eliminan los gases de desecho, pero verdaderamente no hay un contacto con lo que es nuestro propio organismo. En cuanto a los organismos específicos, tenemos los anticuerpos, que son la respuesta humoral específica frente a un virus. Le damos antígeno a este germen, bacteria o virus, por ejemplo, que ha atravesado las barreras, la barrera de la piel o la barrera mucosa. Una vez que ha atravesado estas barreras, es desconocido por nuestro sistema inmunitario que produce anticuerpos, es decir, soldados especializados en eliminar a este agresor, a este invasor. El término inmunoglobulinas es sinónimo de anticuerpos, significa exactamente lo mismo, pero más específicamente se refiere a que son proteínas. Recordemos que hay dos grandes grupos de proteínas, las albúminas, que son estructurales, y las globulinas, que participan en esto, en el sistema inmunitario. Y se constituyen como una llave, una cerradura. Es decir, para cada anticuerpo existe una llave específicamente diseñada. Para cada chapa, una llave. Y las inmunoglobulinas promueven la eliminación de los microorganismos, previenen la infección de nuevos ataques por el mismo organismo, es decir, cada vez que un determinado invasor vuelve a presentarse en el organismo, es reconocido cada vez con más rapidez igualmente se producen los anticuerpos y puede el organismo adquirir cada vez una mayor capacidad de defenderse específicamente contra ese agresor. Y finalmente actúan como marcadores específicos, es decir, que hay dos formas de identificar al germen invasor. Uno, hacer un cultivo de este germen y lograr identificarlo. Y la otra, identificar al soldado que lo combate, ¿no es cierto? Bien. En cuanto a los factores microbianos, los microbios, para producir infección, deben tener capacidad de adherirse, de penetrar las barreras cutáneas y mucosas, y debe tener la capacidad de multiplicarse en los tejidos del huésped. Si falta uno de estos factores, no va a poder el microorganismo producir una infección. Si no puede adherirse a la piel, que es lo que generalmente ocurre, ¿no es cierto? Puede caer en la piel, pero al descamarse la piel, cosa que sucede permanentemente, cae sin lograr ni siquiera adherirse. Si logra adherirse, además debe poder penetrar, y una vez que penetró, tiene que poderse multiplicar. En cuanto a las medidas de prevención en quirófano, tenemos la desinfección de la piel, que se logra con antisépticos, de acuerdo a la preferencia del cirujano, desde el alcohol, el DG6, la probilona iodada, el alcohol iodado, en realidad depende de la preferencia de cada cirujano. Todos estos antisépticos se ha demostrado su eficacia. En lo personal prefiero los que no tienen color, porque las tinturas van a permanecer después de la cirugía y eventualmente van a enmascarar, por ejemplo, un eritema, el enrojecimiento de la piel, que nos va a prevenir de que se está produciendo una infección. Yo prefiero usar incoloros como el alcohol o el DG6. En cuanto a las medidas generales, el anestesiólogo debe mantener una buena oxigenación durante el acto quirúrgico. Debemos aislar adecuadamente el cálculo quirúrgico, es decir, cuando un paciente va a cirugía, primero una enfermera, la circulante, le lava la región que se va a operar, la abdomen, por ejemplo, desde la línea intermabilar hasta la región inguinal, lava 3 veces, por ejemplo, por idioma jabonosa. Luego el cirujano pasa 3 veces con un antiséptico, en mi caso, por ejemplo, me gusta usar el DG6, y posteriormente se limita la exposición de la piel en lo posible solamente al sitio donde se va a hacer la incisión, exponiendo la menor superficie posible de piel para la manipulación y
al medio externo. Se recomienda la vacunación para el virus de la hepatitis B al personal. Vamos a hablar más adelante por qué y cómo. Y nuevamente se debe tener cuidado con los dispositivos intravasculares, porque pueden producirnos esto, y esto es lo que el cirujano debe revisar todos los días: los brazos, las venas por donde se están administrando los medicamentos. Si se observa esto, inflamación, el paciente tiene dolor, tiene fiebre, debe retirarse esta vía y colocar en otro lugar, por ejemplo, el otro brazo, y aplicar hielo en este sitio. Y por supuesto el tratamiento antibiótico, que seguramente va a ser cubierto por los mismos antibióticos que se están usando para prevención o tratamiento de la infección, de la probable infección de la cirugía que realizamos. Los cuidados de la vía aérea son muy importantes. Es un método invasivo de administrar anestesia. Esto está también a cargo de los anestesiólogos en el acto quirúrgico. Debe prevenirse que el estómago esté vacío, es decir, idealmente el paciente debe estar en ayunas 12 horas antes de la cirugía, o mínimamente 6. Cuando eso no es posible, porque el paciente viene en estado grave, por un accidente, por ejemplo, o por un proceso prolongado, y es necesario operar, porque si no se nos muere por hemorragia, por ejemplo, o por shock, y tenemos que entrar a operar muy rápidamente, hay que, en lo posible, colocar una sonda nasogástrica, vaciar o lavar el estómago y recién proceder a la intubación para prevenir la probabilidad de una broncoaspiración, es decir, el pasaje del contenido de regurgitación o de vómito a la vía respiratoria, lo cual constituye una complicación muy grave, con alta mortalidad. Debe mantener extendida la cabeza del paciente con el mismo propósito, y la intubación debe ser por técnica aséptica. El tubo endotraqueal no debe tocar los labios, los dientes, la lengua, ni la mucosa orofaringea. Debe dirigirse expresamente a la vía aérea. Debe realizarse una adecuada valoración prequirúrgica, es decir, verificar que el paciente no haya comido estas horas antes de la cirugía, o bien vaciar el estómago mediante una sonda nasogástrica en lo posible. A veces no hay tiempo y depende de la habilidad de la pericia del anestesiólogo realizar una intubación rápida y evitar la contaminación de la vía aérea. Hasta la mitad de las neumonías hospitalarias se debe a una mala técnica de intubación. Las neumonías hospitalarias, las infecciones hospitalarias en general, son muy graves porque se producen por gérmenes resistentes. Tenemos aquí detalles de la técnica de intubación, ¿no? Vemos el laringoscopio, que debe levantar la epiglotis y dirigir el tubo endotraqueal hacia la vía aérea. Una vez situado por debajo de la laringe, debe inflarse este balón que va a impedir que se desplace el tubo y que eventualmente la secreción, la saliva o el contenido de la cavidad orofaringea pase a la vía aérea. Esto va a servir como un tapón, digamos, a verlo en términos vulgares. La laringoscopía debe ser meticulosa, debe ser bajo visión directa, de una laringoscopía directa, de manera que este tubo llegue a la vía aérea sin contaminarse en su trayecto. Igualmente, en la vía urinaria, frecuentemente tenemos que colocar sondas vesicales para monitorear la función renal, para saber si existe un adecuado flujo renal que va a ser el espejo o el parámetro que nos va a permitir valorar si los demás órganos están igualmente bien hidratados. Existe un flujo adecuado. Hasta la mitad de las infecciones urinarias hospitalarias están asociadas a una mala técnica de cateterismo vesical. Esta debe ser una técnica igualmente estéril. Debe realizarse, no como aparenta aquí, a mano pelada. Debe realizarse con guantes quirúrgicos usando un campo quirúrgico fenestrado y evitar que la sonda tome contacto con cualquier objeto o tejido
de piel o de mucosa del paciente, particularmente en las mujeres porque la uretra se encuentra, el meato uretral se encuentra dentro de la vagina. Una vez colocada la sonda vesical, se debe inflar con agua o con aire este balón y anclarlo en la parte más inferior de la vejiga, ¿no? Para que la orina salga exclusivamente por la vía que debe salir. Estas sondas habitualmente tienen dos vías, una para inflar o desinflar el balón y otra para drenar el contenido de la vejiga. Es importante mantener la bolsa colectora. La bolsa colectora es un sistema cerrado de drenaje en la que la orina sale o entra en esta bolsa proveniente de la sonda vesical, se conecta directamente en la parte superior de la bolsa y en su parte inferior tiene una válvula por la que se debe vaciar la orina. No se debe desconectar la sonda de la bolsa colectora. El flujo debe ser siempre del interior hacia el exterior, no debe retornar. La bolsa colectora debe estar siempre más baja que la vejiga. Si el paciente está acostado, se da en el catre, y si el paciente está deambulando, eventualmente fijar, por ejemplo, en la pierna. Nunca debe retornar el contenido de la bolsa a la vejiga. Los pacientes que eventualmente tienen que usar sonda permanente por cualquier causa, por ejemplo, porque se perforó la vejiga, estalló la vejiga y fue necesario suturarla, debemos dejar la sonda alrededor de 10 días para permitir la cicatrización de la vejiga y que no filtre cuando se llene. O puede ser necesario porque el paciente, por ejemplo, está en coma, está en terapia intensiva, está en coma inducido o en coma traumático o de cualquier tipo y es incapaz de controlar esfínteres. Entonces, por ahí necesitamos dejar durante varios días o incluso semanas la sonda vesical, pero debe permanecer el menor tiempo posible. Siempre debe colocarse con técnica estéril, aséptica, mantener el sistema cerrado nuevamente, no elevar la bolsa colectora, debe fijarse el sistema para evitar lesiones. A veces se produce arrancamiento cuando un familiar o un funcionario, un trabajador de salud se tropieza o patea la bolsa, puede ser arrancado y producir lesiones uretrales en el paciente. Y debe retirarse lo más pronto posible. Las infecciones bacterianas son lo que nos quita el sueño a los cirujanos, especialmente en las cirugías de abdomen, porque todos los órganos abdominales tienen un gran contenido, una gran población bacteriana, y todas las cirugías pueden infectarse, a pesar de todas las previsiones que tomemos, si el estado inmunitario del paciente es deficitario. Consideramos que una herida está infectada si tiene pus. Hayamos o no comprobado o verificado la presencia de bacterias, de gérmenes infectantes. Si tiene pus, es una herida infectada. Las heridas limpias son aquellas que se realizan sobre tejidos no inflamados, que no hay rupturas de la técnica séptica, que no involucran mucosas. Si nosotros en una cirugía abrimos una víscera, sea el intestino, sea la vía aérea, sea la vía biliar, ya consideramos que hay no una infección, pero que se ha contaminado la cirugía. Cualquier mucosa que atraviesemos o la piel nos puede llevar ya a considerar que es una herida limpia, contaminada, ¿no? Si se abre el tejido, el intestino, por más que no se vea una pérdida grosera del contenido intestinal, basta que se abra, ya se considera una herida limpia, contaminada. Se considera contaminada cuando ha habido vertido, por ejemplo, se abre intencional o accidentalmente la vesícula. A veces abrimos la vesícula porque es tan grande que no nos permite visualizar los elementos que debemos conservar, que debemos preservar y los que debemos seccionar, por ejemplo el conducto cístico, pero debemos preservar el conducto colédoco. A veces es tan voluminosa que no nos permite ver, entonces podemos punzar, vaciar la vesícula, colapsarla para mejorar nuestro campo operatorio. Pero ese hecho ya nos lleva a una cirugía contaminada, el vertido de una cantidad relativamente pequeña
del contenido de una víscera, incluso del estómago, incluso del intestino. Si no ha habido una gran cantidad de pérdida y se ha aspirado, se ha lavado las zonas rápidamente, es una herida simplemente contaminada. Pero es una herida sucia, por ejemplo, en una peritonitis, un proceso infeccioso prolongado en el que han pasado días y que se ha producido pus, que hay, como en este caso, placas fibrinopurulentas adheridas a los tejidos. Esa es una herida sucia, ¿no? Las heridas que tienen más de 4 horas o que están desvitalizadas, contusas, por ejemplo, las cirugías de vísceras perforadas, por ejemplo, una apendicitis perforada, por ejemplo, una úlcera péptica perforada, o por ejemplo, un divertículo colónico perforado, ¿no? O la cirugía de órganos inflamados con presencia de pus. Una apendicitis, por ejemplo, flamonosa, aunque no sea gangrenosa, aunque no sea perforada, ¿no? El flemón está lleno de pus y nos conduce a calificar esta herida como sucia. He añadido esto a la presentación que tenía pensada previamente, ¿no? Con antibióticos que se usan en forma empírica. Empírico significa simplemente que no se ha identificado el germen y que no se... Para identificar un germen hay que hacer cultivo del tejido infectado o de pus, por ejemplo, identificar qué tipo de colonias de bacterias se han desarrollado y cuál es el antibiótico que mejor actúa en este caso, es decir, que elimina a esa bacteria que está produciendo la infección. En general, eso se demora 48 a 72 horas, el resultado del cultivo y antibiograma, pero no podemos dejar a un paciente que está con una herida tan contaminada, una herida sucia, ¿no es cierto?, con pus, no podemos esperar 3 días más para darle antibióticos. En general, usamos los antibióticos que según la experiencia eliminan son útiles en este tipo de infecciones. Puede ser que iniciemos un esquema antibiótico y con el resultado del cultivo, si la evolución clínica no es favorable, es probable que cambiemos el esquema antibiótico. Son 6 diapositivas que están vigentes, por ejemplo, en el hospital que yo trabajo, que están recomendados de acuerdo al tipo de cirugía que vamos a realizar. Son esquemas tentativos. No voy a leer todo esto. Ustedes sí tienen que ver cuáles son los antibióticos recomendados. Este en realidad es un tema de farmacología. Cuando avanzan antibióticos van a ver esto. No se confundan si les recomiendan otro tipo de antibióticos. Esto puede cambiar de un hospital a otro, de una ciudad a otra, de acuerdo a la prevalencia de gérmenes en el medio en que se está actuando. Y pueden variar en el tiempo. Hoy pueden ser útiles, por ejemplo, en el hospital Viedma, y el próximo año haber resistencia a estos antibióticos, entonces proponer un cambio en los esquemas empíricos. Vamos a presentar algunas complicaciones de las cirugías de abdomen, esas cirugías contaminadas, esas cirugías sucias. Igual que tenemos que revisar los brazos del paciente, las venas que hemos utilizado para la administración de medicamentos, la herida operatoria. Hemos dicho que el tejido celular subcutáneo es el que peor se defiende y puede producirnos esto, que es un absceso de pared. La herida se infecta el tejido celular subcutáneo y por eso produce esto, colección de pus. En estos casos hay que retirar los puntos, abrir la herida superficialmente y debridar el tejido necrótico, el tejido infectado y hacer curaciones incluso varias veces al día, 3 o 4 veces al día, hasta que se controla la infección y recién entonces volver a afrontar la piel, volver a suturar, o hay varios métodos de afrontamiento. Otra complicación que debemos estar alerta después de una cirugía sucia es la formación de abscesos intraabdominales, entre ellos el absceso subfrénico. Más frecuentemente se produce en el lado derecho porque la circulación
del líquido ascítico es de esta manera, siguiendo las agujas del reloj. Todos los líquidos van circulando de esta forma y se alojan finalmente en el espacio subfrénico derecho. Pueden localizarse en cualquier espacio del abdomen, pero este es un lugar frecuente, de manera que si el paciente no tiene la evolución que quisiéramos, si tiene fiebre, si tiene malestar, si tiene vómitos, si se paraliza el intestino, si tiene hilio, si se distiende el abdomen, si se hincha, tenemos que empezar a pensar que hay una infección dentro del abdomen. Y uno de los primeros pasos recomendados es hacer radiografías simples de tórax. Y en esta radiografía vamos a ver, como aquí por ejemplo, un nivel hidroaéreo con pus por debajo y gas por encima. Esto blanco que se ve por encima es el diafragma, ¿no? Que por vecindad ha producido además un derrame pleural. Es decir, hay líquido en la cavidad pleural y un absceso por debajo del diafragma. Esta es otra imagen que nos habla de lo mismo. Y tomográficamente podemos ver aquí, esto negro que se ve es líquido, igual que aquí, ¿no? Los abscesos pueden localizarse, hemos dicho, en cualquier parte. Por ejemplo, después de una apendicectomía, es frecuente que se produzca un absceso en la fosa ilíaca derecha o en cualquier espacio interasas. Entre las asas bloquean el proceso infeccioso y pueden producir colecciones múltiples entre las asas del intestino. Una patología frecuente en el tema infeccioso son los abscesos perianales. En este caso, este es un absceso perianal vulgar, o también se llama absceso piógeno, ¿no? Y presenta las características generales de los abscesos, es decir, tumor, rubor, dolor y calor local. Si ustedes tocan esta parte enrojecida del lugar que se haya producido un absceso, por ejemplo, el perineo, ustedes tocan con la mano aquí y está caliente comparativamente con una zona como esta que no tiene signos de infección. La operación, es decir, el tratamiento consiste en abrir una herida acá, se debe extirpar un fragmento de piel para garantizar que todo el pus se va a drenar. Esta piel tiene una gran capacidad plástica y puede cicatrizarse aún conteniendo infección en toda esta cavidad. Entonces, si nosotros retiramos un fragmento de piel, vamos a retardar esa cicatrización y vamos a posibilitar que todo el proceso infeccioso, toda la pus, salga para afuera. Esta región tiene una gran capacidad de recuperación, a pesar de estar tan cerca del ano y del paciente tener deposiciones, es decir, tránsito de materia fecal en vecindad de la herida, va a cicatrizar. Y no tarda demasiado, 2, 3 semanas, un mes, si no hay complicaciones. Si los gérmenes no son muy virulentos, va a cicatrizar, aún retirando un fragmento de piel. También se puede introducir, por ejemplo, un drenaje, ¿no? Pero si se ha retirado piel, ese día no se va a cerrar fácilmente. Ese es el propósito de la cirugía. Otro caso diferente es este, ¿no? Este hemos dicho por gérmenes comunes, generalmente gram negativos, más frecuentemente Escherichia coli. En este caso, a esto se llama enfermedad de Fournier o absceso de Fournier y es producido por Clostridium perfringens, una bacteria anaerobia que produce necrosis de la piel, del tejido celular subcutáneo y de la aponeurosis. Y el tratamiento en este caso consiste en la resección amplia de todos los tejidos afectados. No importa la extensión de lo que debemos resecar, porque en esto le va la vida al paciente. Tenemos que llegar a tejido rosado, a tejido de aspecto normal y revisar frecuentemente al paciente en búsqueda de residuos de necrosis o de crepitación. Estas bacterias, el Clostridium perfringens, es estrictamente anaerobio. Y la exposición de los tejidos, como en este caso ustedes ven, este es un paciente similar a este que ha sido operado. Cuando
la superficie que fue infectada, que aquí todavía ven, residuos de infección, se expone al aire, al medio ambiente, al oxígeno, este germen no puede desarrollar, ¿no? Entonces tenemos que ir a este tejido sano, de manera que esté expuesto al oxígeno e impida la proliferación de mayor cantidad de estas bacterias. Vamos a mencionar rápidamente varias infecciones virales que, si bien no son de tratamiento quirúrgico, no son específicamente de tratamiento quirúrgico, no se benefician de la cirugía, sin embargo hay que tenerlas muy presentes porque pueden complicar la evolución de los pacientes que requieren cirugía por otra etiología. Por ejemplo, un paciente puede ser COVID positivo y tener una apendicitis aguda. Lo vamos a operar no por el COVID, sino por la cirugía, pero teniendo en cuenta que existe un gran riesgo de complicaciones para el paciente y un gran riesgo de contaminación, de infección del equipo quirúrgico. No solamente del equipo quirúrgico, sino de todo el personal del hospital que tenga algún tipo de contacto o que se encuentre en el área donde está internado este paciente, incluso en el postoperatorio, ¿no? Estamos aprendiendo sobre la COVID-19. En principio se decía que no existe urgencia, emergencia quirúrgica. Paciente con apendicitis aguda y con COVID no era una emergencia, por el gran riesgo que se consideraba existía para el equipo quirúrgico, para el personal médico y paramédico. Actualmente, tomando las previsiones, las recomendaciones, se están operando todo tipo de pacientes, sin que esto salve al equipo quirúrgico. Tenemos varios cirujanos muertos, ¿no es cierto? Varios infectados con secuelas de la enfermedad, con secuelas pulmonares, cardíacas, y entonces hay que pensarlo muy bien. Solamente operar pacientes, sí, en el caso de no operarse corra riesgo la vida del paciente. Es muy frecuente la hepatitis B en la población general, ¿no? Y el riesgo para los pacientes y eventualmente para las personas, médicos, enfermeras que participen en una cirugía o en el manejo de estos pacientes, es de hepatitis fulminante, muerte por hepatitis fulminante, por cirrosis hepática. La cirrosis hepática es una enfermedad progresiva e irreversible. Una vez diagnosticada cirrosis hepática, la expectativa de vida de esa persona máxima es de 5 años, pero la mayoría, más de la mitad de los pacientes con cirrosis, se mueren en el segundo año de la enfermedad. Y finalmente, el cáncer hepático. Las medidas que debe tomarse para el equipo quirúrgico para prevenir la hepatitis B en los médicos, en los estudiantes de medicina. Se ha visto que como término medio, a los 40 años de edad, los cirujanos tienen el 40% de probabilidades de haber tenido contacto con el virus de la hepatitis B y las complicaciones que antes hemos mencionado. Y en general, el 10 al 30% de los empleados de salud, de los trabajadores en salud, de los estudiantes de medicina, hasta el 30% están en riesgo de adquirir la enfermedad. La inmunización para la hepatitis B consiste en 3 dosis de vacuna, las 2 primeras separadas por 1 mes y la tercera a los 6 meses. Se recomienda una revacunación, es decir, todo este ciclo de las 3 dosis después de 5 a 7 años. La inmunización pasiva es muy riesgosa, ¿no? Existe el riesgo de que el 20% de las personas que entren en contacto con el virus de la hepatitis B desarrollen las complicaciones que antes hemos mencionado. Un paciente que entra en contacto con utensilios, con sangre, con fluidos, especialmente sangre del paciente, ¿no? Debe vacunarse, debe administrarse inmunoglobulina específica anti-B dentro de las 24 horas de ese contacto.
y debe iniciarse la vacunación, la primera dosis, dentro de la primera semana después de comprobarse este contacto. Hacerlo de esta manera evita que el 70-75% de estas personas adquieran la enfermedad de la hepatitis B. La hepatitis C igualmente es bastante frecuente, es más frecuentemente transmitida por vía sexual, pero también se transmite a través de la sangre. Y entonces debe tenerse mucho cuidado, ¿no? Es muy probable esta enfermedad en los pacientes que reciben hemodiálisis, en los pacientes que han recibido múltiples transfusiones. Y es probable la infección del equipo quirúrgico en el 0,8 a 6% de los casos. ¿Ya? El virus del VIH igualmente pone en riesgo al equipo quirúrgico, igualmente a los estudiantes de medicina, porque estamos en permanente contacto con sangre y con secreciones de los pacientes. Los accidentes en quirófano ocurren en el 5 a 6% de todas las intervenciones, especialmente las cirugías abdominales. 95% de las veces se produce con las agujas que usamos y 3-4% de los casos con bisturí. Finalmente, la COVID-19 igualmente no tiene tratamiento quirúrgico, los pacientes no se benefician de la cirugía, pero ya hemos dicho que puede ser necesario operarlos por otras causas. Y esto pone en riesgo al personal de salud, incluidos los estudiantes de medicina. Actualmente están en estudio los protocolos quirúrgicos definitivos, los protocolos para vestirse y especialmente para desvestirse después de intervenir a un paciente con COVID-19, son muy estrictos, muy rigurosos, porque el riesgo de contaminarse al desvestirse es muy grande. Entonces, el método de vestirse debe ser guiado, controlado, si es posible, entre dos personas. Por ejemplo, los cirujanos que van a intervenir, debe uno controlar al otro que se vista siguiendo rigurosamente los pasos y desvestirse igualmente para no contaminarse. Les sugiero un video de la utilización del equipo de protección personal. Ustedes pueden encontrar muchos en internet, ¿no? Pueden encontrar videos en YouTube sobre la forma de vestirse y desvestirse, porque probablemente esta enfermedad no va a ser eliminada, va a quedarse a vivir entre nosotros, es decir, cuando pase el periodo epidémico va a venir un periodo endémico y va a haber la probabilidad de enfermarse con COVID-19 a través de muchos años. Entonces, es conveniente que ustedes vean videos de la forma de protegerse.